Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Usted seguramente ha escuchado o incluso recuerde frases como las siguientes: libros sí, granaderos no, nada con la fuerza, todo con la razón, soldado, no dispares, tú también eres pueblo, estos son los agitadores, ignorancia, hambre y miseria. Estas son algunas de las consignas que fueron utilizadas en el movimiento estudiantil más grande e importante de México, aquel ocurrido en el año de 1968, que representó un parteaguas para la sociedad, pero que también representa uno de los momentos más tristes y de infausta memoria para nuestro país. Sin duda, lo más importante es que este movimiento, con sus pros y sus contras, permitió que en la actualidad existan nuevas formas de participación política y social, nuevas corrientes culturales, mayor aceptación a la diversidad y una integración más contundente en la participación ciudadana y en el trabajo. Sí, está usted en lo correcto. Hoy hablaremos del movimiento estudiantil de 1968. ¿Qué leían esos jóvenes? Esos jóvenes que tomaron las calles, ¿qué escribieron después? ¿Cambió el mundo entero y no solo México? Les recuerdo como cada semana que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Durante el año de 1968, varios jóvenes de diferentes latitudes del mundo estuvieron juntos, quizá sin saberlo. Fue como una especie de bomba expansiva, pues antes y durante el movimiento estudiantil de 1968, que duró del 26 de julio al 2 de octubre de ese año, hubo otros movimientos nacionales e internacionales con un corte similar. En la mayoría de los lugares donde hubo revuelta estudiantil hubo también una represión por parte de sus gobiernos, violencia que cimbró las costumbres y las formas autoritarias de los gobiernos. Febrero en Berlín, mayo en París, agosto en Chicago, octubre en Londres. Cada país y cada contexto tuvo un reclamo en particular. En México, la consigna 2 de octubre no se olvida pretende no olvidar aquella tarde en Tlatelolco, cuando durante más de media hora llovieron balas a diestra y siniestra contra los miles de estudiantes, trabajadores, amas de casa que se manifestaban contra el gobierno de Díaz Ordaz. Los factores que detonaron el movimiento mexicano fueron la corrupción del poder y el autoritarismo, y la búsqueda de la libertad de expresión. Pero tanto el gobierno como la iglesia y la sociedad conservadora se escandalizaron. Como usted recordará o habrá leído si es muy joven, aquel era el año de las Olimpiadas. Se construyeron estadios, villas olímpicas, se hicieron mejoras en la infraestructura de la ciudad, se preparó la Olimpiada Cultural. Pero los jóvenes tachados como antipatriotas y títeres del comunismo gritaban: "No queremos Olimpiadas, queremos revolución". Poco a poco el movimiento sumó simpatizantes. La UNAM los apoyó y el mismo rector de aquel entonces, Javier Barros Sierra, marchó con ellos. El movimiento no podía ser descalificado. Al contrario, cada vez cobraba más fuerza. Seguramente esa fue la razón por la que después de 146 días de movimiento y a punto de iniciar las Olimpiadas, el gobierno acabó de tajo con el enloquecido movimiento de pureza, como lo llamó José Revueltas. El ejército tomó la plaza de Tlatelolco durante un mitin masivo. El gobierno reconoció 25 muertos. Algunos de los protagonistas aún afirman que pudieron ser 40. Pero, ¿qué leían entonces esos jóvenes? Sin duda leían o trataban de leer a Marx y a Engels, algunos más cultos a George Lucas, a Antonio Gramsci, pero también leían a Vargas Llosa, a García Márquez, a Fuentes, a Cortázar, y sin duda a autores como José Agustín, Parménides García Saldaña y Gustavo Sainz. Traigo aquí no una mesa de novedades, pero sí algunos libros que siempre estarán más allá del presente.
Son algunos libros canónicos de 1968. Desde luego, Los días y los años de Luis González de Alba, un libro central y fundamental que escribió en Lecumberri, una larga crónica de aquellos meses efervescentes de la vida estudiantil y de la vida mexicana. De Gilberto Guevara Niebla, La libertad nunca se olvida, Memoria del 68, publicado por Ediciones Cal y Arena. Se trata de una descripción minuciosa del ambiente y los hechos que integran el escenario completo de aquel año. La libertad nunca se olvida, nos dice Roberto Diego Ortega en su texto introductorio al libro, se olvida y recupera con rigor y precisión documental la información de primera mano, las voces de los líderes, los militantes y los adversarios del movimiento. Tiempo después, también en Cal y Arena, publiqué yo mismo como editor de la editorial 1968, Largo Camino a la Democracia, un, digamos, ajuste de cuentas de Gilberto Guevara con la última parte de su vida ya como adulto, ya como un hombre que ha regresado de aquel año para hacer un recuento de su vida y de lo que él cree o consideró que fue el 68. Un libro que publicamos también en Ediciones Cal y Arena hace algún tiempo, coordinado por los dos líderes principales del movimiento estudiantil, Raúl Álvarez Garín y Gilberto Guevara Niebla. Pensar el 68. Es un conjunto de ensayos, crónicas, textos de prácticamente todos los actores de ese año puestos en un solo volumen. Desde luego, no puede faltar un libro canónico, el de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, que ha sido visto, leído y oído precisamente como un libro coral, con voces que van y vienen a través de aquellos meses y a través de aquel año. De José María Pérez Gay, una novela, Tu nombre en el silencio. En esta novela, el 68 toma su camino global. Se trata de la historia de tres estudiantes, un mexicano, un brasileño y un colombiano en Alemania. Una de las figuras centrales de esta novela, que a mí me gusta mucho, como ustedes podrán entender y comprender, es la figura de Rudi Dutschke, el gran líder alemán del movimiento estudiantil en Alemania. Y hace poco acaba de salir, y hemos comentado aquí, el libro de Bernardo Esquinca, Mar Negro. En este libro hay un cuento dedicado al 68, es un cuento fantástico, es un cuento de suspenso, es también en cierto sentido un cuento de terror. Estos son algunos de los libros canónicos, si quitamos el de Bernardo Esquinca sobre el 68. Y si agregamos el de Bernardo Esquinca, es la voz de un joven narrador muy notable. Pues entre las cortinas a ver qué pasaba, vi varios cuerpos tirados. La plaza estaba llena de zapatos. Precisamente aquí tenemos algunas de las escenas del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas. El movimiento estudiantil y su trágica culminación en la matanza de estas escenas que estamos viendo del 2 de octubre marcan una frontera de fuego en la historia moderna de México. La sociedad se descubre entonces entre la sorpresa y el estupor. En un fin de época, como si algo nuevo y desconocido surgiera de la tragedia y el dolor. Una parte importante de las aventuras creativas concentró sus esfuerzos en ese año. En 1971, René Avilés Favila publica El Gran Solitario de Palacio y María Luisa Mendoza Con él, conmigo, con nosotros tres. Tiempo atrás, años antes del movimiento estudiantil, la literatura mexicana ya había incorporado naturalmente a sus pasiones temáticas la contracultura estadounidense, la liberación femenina, la experiencia de la droga, el rechazo del autoritarismo, la sexualidad, el rock. Un nuevo lenguaje irrumpe en las letras, como una especie de alivio y liberación, ajuste de cuentas con el pasado inmediato y autoafirmación generacional. Podría decirse, muy probablemente, que Gustavo Sainz inició esta aventura narrativa en Gazapo, de 1965, y La princesa del Palacio de Hierro, de 1969. Parménides García Saldaña se asomó al abismo de la pesadilla de la droga, la locura y la voluntad radical en Pasto Verde, de 1968. El Rey Criollo y En la Ruta de la Honda. Ellos son algunos de los representantes mayores de ese tiempo tocado por el hechizo de la novedad. Y desde luego, José Agustín fue su representante mayor, su realización más acabada. Una obra que empezó
como seguramente usted sabe, en la tumba de 1964 y llegó a un punto culminante en Se está haciendo tarde, final en Laguna del año de 1973. Oigan este fragmento del texto Volver al 68 de Gilberto Guevara Niebla. La mañana del 3 de octubre de 1968, me asomé por la pequeña claraboya de la celda en que me encontraba. Difícilmente vi un cuadro de césped recortado a la perfección, con la neblina flotando sobre él. Meses más tarde, supe que no había sido el único habitante de la Ciudad de México, que ese día se sintió cercano a la niebla y extrañado de ver la ciudad, precisamente ese día, como suspendida en el tiempo. Tampoco fui el único impactado por el silencio en el que estaba, el silencio de México. Vinieron a buscarme a las 8 de la mañana del 3 de octubre, mientras yo veía la neblina a través de la claraboya. Un oficial y unos soldados me esposaron con las manos en la espalda, y así me llevaron ante un oficial militar de alto rango, sentado en un escritorio en una pequeña habitación, con otros soldados de pie. Era un hombre rubio, muy alto. El de más alta jerarquía era un señor moreno sentado ahí. El oficial me dijo: «A ver, ¿cómo te llamas tú?». Dije un nombre inventado que nunca recordaré, y antes de terminar, empezaron a golpearme. «Mira, cabrón, tú eres Gilberto Guevara». Más golpes. Estuve en la cárcel de Lecumberri 2 años y 7 meses, del 11 de octubre del 68 al 4 de mayo de 1971. México ya era gobernado por Luis Echeverría, quien hablaba de apertura democrática. Como todas las semanas, usted encontrará en este espacio un pequeño escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. La historia es el progreso de la conciencia de la libertad, Hegel. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.